Capítulo 92. Enfrentamiento. Parte 1. Partimos hacia Shizuoka por la tarde. Me preocupara cómo es que nos moveríamos, pero 5 helicópteros nos estaban esperando para llevarnos a la península de Izu en la prefectura de Shizuoka, un lugar en donde que se adentraba en el mar. La prefectura de Shizuoka tenía la central nuclear más grande de Hamaoka, nos explicó el guía una vez que estuviéramos en el auto después de bajar del helicóptero. Nos estaba llevando hacia nuestros alojamientos. Pero cuando se cambió la energía a las piedras de maná, la transformaron en una planta de maná, por lo que no tienen que preocuparse por el impacto. Sí, pero recuerdo que no rompieron uno antes de que salieran las mazmorras. El mundo entero era un dolor de cabeza, pero se las arreglaron para solucionarlo con ayuda de las mazmorras, los subproductos y los cazadores. En Corea, todas las plantas de energía nuclear se han cambiado a plantas de energía de las piedras de maná y por supuesto otros países hicieron lo mismo. No sabía si las mazmorras durarían para siempre, por lo que han dejado varias instalaciones básicas en su lugar para que puedan estar disponibles en cualquier momento. Comenzando con las plantas de energía nuclear más peligrosas, otras plantas de energía ahora usan las piedras de maná como su fuente de energía, claro, con algunas excepciones, y también se esperaba que pronto se lanzaran autos que funcionan con piedras de maná en lugar de petróleo o gas, por lo que esto hizo que la calidad del aire fuera más puro. Claro, eso era antes de mi regresión. Suministro ilimitado de fuentes de energía limpias y seguras. Gracias a esto, el mundo de los cazadores se asentó rápidamente y la sociedad, que se confundió por la aparición de monstruos, se dio cuenta que si se gestionan bien las mazmorras, el mundo podría ser más rico. Las mazmorras arruinaron mucho, pero a pesar de eso, algunos países como Corea les estaba yendo bastante bien. ¿Qué pasará con la mazmorra y los despertados después de evitar la destrucción del mundo? ¿Desaparecerían o seguirá siendo el mismo? He tenido un poco de curiosidad de lo que pasaría después de que aguante. Si desaparecen todos, volverán a su antigua vida. Si le preguntaba a los inmorales me darían una respuesta. No creía que eso afectara a los Kiseumsu, que ya han sido domésticos, pero por si las dudas debería de revisar esto para poder estar seguro. El mar está justo enfrente, dijo Yerim emocionada, siendo la primera en salir del auto. Esta es una playa privada propiedad del gremio Amaterasu. Por favor, úsela tanto como quieran. Una playa, ¿se refiere a toda la playa o solo a la villa? Cuando salí del auto, pude ver edificios antiguos japoneses. Eran sorprendentes. Supuse que saldría un castillo al estilo occidental. Ayushi, vamos a nadar. Ya lo has hecho. El océano y la piscina del hotel son diferentes. Ayúdame un poco, Yerim, ya he perdido la mitad de mi resistencia y ni siquiera tengo las fuerzas para sostener a Pis. Es agradable jugar en la arena y creo que a Pis, Chirpie y Velare les encantaría la playa. Hoy tenemos que ir a ver el lugar del enfrentamiento, hagámoslo mañana temprano. La pelea comenzará mañana en la tarde, pero con la condición física de Yerim no sería un problema si nada un poco, incluso puede considerarse como un ejercicio de calentamiento. Si entras no vas a querer salir, así que vayamos directamente al estadio. Ante mis palabras, Yerim me miró y negó con la cabeza. No, solo entra y relájate. Soy yo quien pelea de todos modos, por lo que no tienes que ir a verlo. Sí, nos iremos. Deberías tomar un descanso, dijo Moon Yuna para apoyarla. Decían que debía de tomar un descanso ya que me estaba preocupando mucho. Debes de tener cuidado, Moon Yuna, por favor cuídala. No te preocupes. No te preocupes, Tilde. Las dos se alejaron con su guía en un automóvil y el resto entró en la villa. Era un lugar completamente al estilo japonés que solía ver a menudo en la televisión. Es un león. En medio del jardín, una gran estatua de león se puso de pie. Es una pieza dinámica que ruge con fuerza, pero es realmente fuera de lo común, e incluso pude ver una bandera de león al estilo occidental que colgaba bajo la cornisa del techo. Estaba demasiado obsesionado con los leones. Le guiaré a su habitación. La habitación tenía un asiento y debido a que estaba acostumbrado a usar una cama por la comodidad me dieron una. Cada una de las habitaciones tenía un baño al aire libre y un jardín. El agua se veía bien. Piak, piak. Sent. Cuando abrí la puerta que daba al jardín, Chirpie y Velara salieron de inmediato. Era bueno verlos de esa manera. Ese par debería de jugar hasta que diga su corazón. ¿Qué voy a hacer si me pongo muy triste después de dejar a Velare? Si lo pide de regreso le diré que no. Después de todo, Velare está creciendo de una forma anormalmente lenta, por lo que incluso si le miento para obtener otra serpiente joya y criarla, es algo incómodo de hacer. ¿Quieres darte un baño?, dijo Yu-Hyun al ver que estaba mirando fijamente el baño al aire libre.
Es hora de la cena, Pis, ven aquí. Chia. Abracé a Pis y me dejé caer al suelo. A pesar de que estaba de pie, la sala de estar era de estilo sentado y mi pis que era suave y olía tan bien después de haberlo bañado no puede evitar cerrar los ojos. Si vas a dormir ve a la cama. No dormiré, solo cerré un poco los ojos. Aunque creo que me quedaré dormido por lo que tengo que espabilarme. Abrí los ojos y salí. Las pantuflas habían sido preparadas pero simplemente puse mis pies en los zapatos que estaba usando. Me dolía un poco entre los dedos de los pies. Salí al jardín entre los vestidores, no pude ver a Maiwanagbu y Noah en sus habitaciones, en cambio vi a Sung Yunyae que estaba sentado en una mesa de piedra con una taza de té. Fui al otro lado de la mesa y me senté. Yu-hyun se sentó a mi lado y Pis al notar que estaba cansado, sin hacer ni un sonido y de manera tranquila se colocó sobre mis rodillas. Sung Yunyae levantó la vista y miró a mi hermano. Parece que está cansado pero no va a descansar, dijo de manera amable. Estaba por negarlo cuando decidí hacer un cambio en mi actitud. Incluso si solo es actuación. Es suficiente para cuidarme yo mismo, quizás hay algún tipo de deseo en averiguar lo que se esconde. De todos modos puedes estar seguro por un tiempo de que debes descubrir algunas cosas de mí y que no me hagan daño. Al pensar en la propuesta de ayer me sentí extraño, la propuesta en sí era demasiado pero para él puede que sea solo una inversión. Es porque voy a cuidar la información que tengo y cuidarla para poder confiar libremente en mí mismo. Pero él no tiene por qué preocuparse por mí como si fuera niño, yo me haré cargo de mí, eso es lo que he estado haciendo. Pensar en eso ahora me da un poco de vergüenza, ya que de hecho tengo 30 años y cuando era joven no había mucha gente mayor que yo que se ofreciera a cuidarme, puede que lo hicieran cuando fuera un bebé pero no me acordaba de eso. Oh, en verdad me siento raro. No era un sentimiento malo pero sí incómodo. Me preguntó si debí de parecer como alguien duro y cuanto más lo pensaba más extraño e incómodo se sentía. Era algo que incluso mis padres no me dijeron. Lo bueno de esto era que mi mente estaba un poco más tranquila con solo haber escuchado esa sugerencia. Líder del gremio Amaterasu, dije mientras mis ojos se clavaban en la bandera de león que colgaba. Cuando vi el programa japonés en la televisión, me di cuenta que su reputación era mejor de lo que esperaba, por supuesto no se debe de creer en todo. La reputación es buena, incluso con esa gran cantidad de elogios que daban en las emisiones y de hablar sobre los cazadores de Corea, el líder del gremio, la culpa del gobierno, etc. La razón por la que Japón se salvó es gracias al gremio Amaterasu. Eso no está del todo mal, dijo Sung Yunyae con una sonrisa. El gobierno japonés fue malo para lidiar con las crisis de las mazmorras en comparación con otros países desarrollados. En particular, las mazmorras de la Fuerza de Autodefensa no despiertas fueron empujadas a las mazmorras sin las medidas necesarias por lo que esa mano de obra fue desperdiciada. Hicieron algo tan loco. Corea también envió fuerzas especiales para investigar al principio pero pronto formó equipos con personas despiertas. No, ¿por qué hicieron eso? Una vez que enviaron a las mazmorras a un montón de personas no despiertas, algunos de ellos regresaron con vida. Dicen que tuvieron la idea de crear rápidamente a los despertados y proteger a Japón, incluso recibieron muchos civiles voluntarios. ¡Wow! Esa fue una gran idea. El gobierno se convirtió en algo así como un agente de despertar ilegal. No se supone que el trabajo del gobierno es evitar que los civiles sufran incluso si se ofrecen de voluntarios. También busqué un corredor de despertados pero eso era una locura. Naturalmente, las rupturas de mazmorras y su gestión no se hicieron de la forma correcta y en ese momento fue el gremio Amaterasu quien apareció. Es bueno para ti si no lo miras. Cuando la mazmorra explotó y el gobierno no supo cómo manejarlo, aparece un cazador de clase S que resolvió todos los problemas. Es obvio que pensaran que era un salvador, es por eso que el gobierno japonés perdió todo su control. El cazador de clase S que está obsesionado con los leones y reina como un verdadero rey, es mejor que el gobierno que los empuja a las mazmorras. Ambos son igual de arrogantes y dominantes, eran lo mismo. ¿Te agrada el líder del gremio Amaterasu? Yu-hyun, que había estado escuchando en silencio, de repente hizo esa pregunta. Fue mejor que en la primera impresión y es un tipo divertido. Era gracioso. Incluso si hay un problema, son los asuntos de un país extranjero y en verdad era mejor que el gobierno japonés. Soy una persona que va a comer mucho, pero podría dar un punto a favor. La etiqueta del abrigo del pájaro del trueno es de 99/100 en mi mente, pero le daré 5 puntos porque se trata del Rey León. Entonces, ¿por qué discutes sobre él? ¿Por qué no?
Creo que mi Jung no se ve bien y si se adhiere correctamente es posible que sea difícil de eliminarlo correctamente después. Es un cazador de combate que despertó en los primeros días y se dice que es el número 1 en Japón. Me dijo Yu-Hyun mirándome a los ojos. Me estás diciendo que al menos haga un sonido de amasado. Al igual que con Noah, si la diferencia es grande, se puede suprimir de manera moderada, pero parece que es difícil contra el Rey León. Bueno, las clasificaciones fueron bastante buenas, incluso puedo recordar las caras, sin embargo estaba más interesado en los artículos. No te preocupes por eso. Pero no debes de matarlo, ya que debe de gestionar las mazmorras japonesas. Está realmente bien. Por supuesto, haz lo que quieras y si me lo dices con anticipación todo saldrá bien. Justo antes de que Yerim regresara a casa después de que terminara la batalla y se obtuvieran los ingredientes para la poción de resistencia. Mi Dongsaen que respondió con calma con un simple, sí, era tan lindo, que sonreír, pero pude sentirlo. La mirada de Sung Yunyae que nos observaba de forma intensa. ¿Qué es lo que ves? Tal vez es porque se trata de tu hermano, pero eres muy amable. Por primera vez observas a una familia agradable interactuar. En la televisión salen muchas más. No importa que sea real o falso. No existe nadie como tú, ni antes o después. Incluso si vivo unos 100 años, no creo que sea capaz de verlo. Era algo exagerado pero también era verdad, eso fue porque los inmorales dijeron que no había cuidadores de cazadores de clase S que hayan sobrevivido y se llevaran bien, por lo que es raro que haya un cuidador de alguna clase S pero eso era algo que Sung Yunyae no debía de saber. Era tan inútilmente agudo como siempre. ¿Te gustan las cosas raras? Si es todo lo que necesitas, sería trivial a menos que sea realmente raro. Aún así será por el sentimiento de Dejabu sobre su regresión que se preocupa especialmente por Song Taewon y yo. Pero parece que le ha interesado cuidar del jefe Song desde el principio y también parecía preocuparse por aquellos oponentes que eran raros. Se trata más de las personas que de las cosas y lo mismo sucedió con Yu-Hyun, dijo que sentía que había algo especial en él, por eso se interesó y trató de ayudarlo. Una clase S nacida que era como un cuidador, en muchos aspectos y en innumerables mundos es muy raro que aparezca. Es como un coleccionista raro. Dicen que es un pasatiempo de los hijos chaebols NT, hijos de segundas o terceras generaciones de los grandes empresarios que disfrutan de los lujos sin medida. Me alegro de que sea mejor ser perfecto sin el sabor de un relleno. Yerim regresó por la noche diciendo que el estadio parecía estar bien. Pero el interior estaba vacío. Le pregunté de qué estaba hablando y me dijo que lo averiguaría cuando fuera. De todos modos, como le prometieron, estaba justo al lado del mar, por lo que estaba satisfecho con poder usar al agua del océano. A la mañana siguiente partimos hacia el estadio a primera hora de la tarde. Se dijo que en el lugar habría muy poca gente y que todas las casas particulares cercanas fueron evacuadas. Si se destruyen todas esas viviendas, el gremio Amaterasu los va a recompensar, ¿verdad? Movilizamos a los cazadores de clases altas para empujar la tierra y hacer un terreno plano y construir el estadio. Dijo con mucho orgullo el guía japonés. Resultaba que este pueblo era conocido por ser un atractivo lugar turístico, pero eso es cierto. Originalmente la playa que mostraba un hermoso paisaje natural ya era adecuado. Se podía ver un estadio como el del Coliseo. Fue hecho de madera. No habría sido posible hacerlo con otro material que no fuera de madera, además de que tan pronto como comienza la pelea ese lugar quedaría destruido. Lo hicieron con algunos subproductos de mazmorra. Dijo Maiwanagbu que miraba el estadio. Pero es mejor evitar sentarnos en las gradas. Están así. No había público en general a excepción por los locutores. Prefería hacerlo de esa manera, como con las clasificaciones de los cazadores de clase A en Corea. Era más eficiente de esa forma. Quería que la competencia tuviera un buen comienzo. Si hubiera sido Yu-Hyun en lugar de Yerim, el estadio estaría en llamas desde el comienzo. Como un anillo abrasador. Eso estaba bien, sería genial el poder verlo. Los funcionarios de radiodifusión de Corea y las emisoras japonesas señalaron que estaban listos. Se dio una pequeña entrevista en la que Yerim y Gakuto dijeron un paso al frente y compartieron su determinación y sentimientos, luego se les dijo que entraran al estadio. Voy primero, dijo Yerim antes de salir volando y dejar a un lado de Gakuto. Mientras cruzaba suavemente la pared exterior para ingresar a la arena, un pequeño suspiro fluyó. No por parte de coreanos sino del japonés Gakuto, que frunció el ceño. ¡Bam! Un ruido sordo se escuchó. Gakuto, quien saltó con todas sus fuerzas, también saltó de la pared y aterrizó dentro de la arena con un fuerte ruido.
La guerra de nervios ya es bastante feroz. Con esos emocionantes comentarios también entramos al estadio. Enfrentamiento parte 2. La apariencia en el interior del estadio también era buena. Se colocaron losas de piedra redondas y anchas en el suelo y los asientos de los espectadores fueron bien hechos. También se podía ver una especie de podio que se rompería tan pronto como comenzara el enfrentamiento, por lo que me pregunté para qué lo habían hecho en un principio. La placa de piedra ya se había agrietado en un lado debido al retroceso que Gakuto hizo antes. Los drones volaban por el cielo, se podía ver a algunos cazadores que trepaban por los muros del estadio con cámaras. Era un cazador de Corea y 2 cazadores de Japón. Los 3 eran de clase A con habilidades de vuelo. Los cazadores, párense en el centro de la arena. Todos en la audiencia tomen asiento. Anunciaron. Me acerqué al lugar designado para los espectadores y me senté en el sitio que estaba reservado para mí, ya que dijeron que era un lugar especial. Por si acaso, Sung Yunya y Yu Hyun se sentaron a mi lado. Noah y Moon Yuna se sentaron a un lado de Maiwanagbu. Para disfrutarlo por completo se necesita pollo y cerveza, dijo Moon Yuna con pesar. Pensé que podría ser un poco difícil para Yerim este enfrentamiento, pero jamás pensé que ella fuera a perder. Incluso si surge una situación peligrosa hay muchas personas que podrían ayudarla de inmediato y el gremio Amaterasu también debe de tener un sanador de clase A en espera. A la izquierda el cazador Iwata Gakuto, un cazador de clase S perteneciente al gremio Amaterasu. Si bien el lugar era en Japón y nosotros éramos invitados de ellos, no me gustó que ellos se presentaran primero. A la derecha, Bak Yerim, una cazadora de clase S perteneciente al gremio Haeyeon de Corea. Yerim saludó y sonrió a las cámaras. El abrigo que llevaba era de Yu Hyun, ya que las opciones relacionadas con la defensa también se adjuntaron como un aumento para las estadísticas de clase S que se basaban en el poder mágico y la recuperación del maná. Era el abrigo que en un principio Yu Hyun me iba a dar, ya después usaría principalmente el abrigo del pájaro del trueno azul. Pero era un desperdicio usarlo en mí ya que no valía la pena que usara el aumento en proporción. Las opciones de maná son mejores que la de fuerza, así que me negué a aceptarlo pero me dijeron que lo usara dependiendo de la situación. Escuché que puede usar cualquier cosa siempre y cuando le pertenezca al gremio. Es por eso que le presté el abrigo a Yerim, además de eso, estaba usando equipo de clase S. De Yu Hyun para restringir las maldiciones y el veneno ya que no sabíamos cuáles eran los ataques de nuestro enemigo y no podía usar una poción de recuperación. Los 2 cazadores por favor salúdense. Los 2 se enfrentaron cara a cara. Gakuto vestía un uniforme a diferencia de la ropa que usaba en el hotel. No fue el que vimos cuando llegamos al aeropuerto, por lo que debía de ser especial para el ataque a las mazmorras. A pesar de que investigué un poco, no pude encontrar mucho sobre sus habilidades. Solo que era rápido, hábil en el uso de su katana y bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Mi Yerim también tiene muchas cosas ocultas. Se sabía que podía manejar el agua, pero el enfoque principal de todos era que manejaba el hielo. Las cosas que hizo en el crucero no fueron difundidas, por lo que parecía que Sung Yunya fue rápido para manejar esa situación y las otras habilidades de Yerim permanecían ocultas. La puerta del estadio se abrió de par en par. El escenario con ruedas debajo entró de manera lenta a la arena resonado con el sonido de la música. Chic. Puaj. Máscaras de leones aparecieron, las personas llevaban puestas máscaras de león como las que solían verse en las películas chinas. Justo después comenzó una danza de los leones. Frente a la bandera del gremio Amaterasu, 4 leones de colores dorado, rojo y negro revoloteaban. A pesar de que las personas con esos trajes fueran cazadores promedios, ellos deambularon por el estadio mostrando todo tipo de trucos y acrobacias, por lo que valía la pena verlos. El señor Rey León me pidió que le prestara un poco a Pisera para mostrarlo en ese lugar. No podía ser ese el caso, ¿verdad? Luego en el escenario se erigió un enorme gon, cuyo diámetro era el mismo que el de un humano, y alrededor del escenario varias personas vestidas con ropa tradicional japonesa estaban haciendo una especie de baile lento y el señor Rey León se puso de pie junto con el gon con la misma ropa tradicional. Eso que lleva puesto es una barba. Claramente, esta mañana tenía un rostro libre de vello, pero ahora lucía eso que parecía ser más una melena de león, pero esa barba era 100% falsa. En cuanto a su apariencia, parece que quería dejarse la barba al mostrarse en algún evento como este, pero no estaba funcionando muy bien. Puede que le envíe una muestra del producto que se está desarrollando para el crecimiento capilar una vez que ya esté listo y así tendrá una verdadera barba. El líder del mejor gremio de Japón. El líder del gremio Amaterasu.
Shishido-sama ha aparecido. Gritó el moderador. Los fuegos artificiales estallaron. Era un niño. El señor Rey León levantó un cetro y gritó con voz tan alta como si hubiera explotado un vagón. A partir de este momento comienza la primera pelea individual de los cazadores de clase S. Japón vs Corea. Si esto fuera un programa de televisión, que el episodio 2 sea El Príncipe del Hielo vs el Rey León. No, no quise decir eso. Lo que quería decir en verdad era líder del gremio Haion vs líder del gremio Amaterasu. Esta era la razón por lo que los programas de televisión son peligrosos. El poder de la propagación es demasiado fuerte. Cuando escuché que golpearía el gong, rápidamente utilicé la habilidad de maestro en Yuhyun. La gente cerca del escenario y los leones fueron los primeros en salir de la arena. Después Shishido blandió una lanza. El enfrentamiento ha comenzado. El sonido del gong sonó al mismo tiempo que gritaba el moderador. Los dos cazadores que se observaban a cierta distancia no se movieron de inmediato. Con su mano, Yerim levantó su lanza que estaba atada con su chal y Gakuto también sacó su espada larga. Parecía que ninguno de ellos había utilizado sus habilidades aún. La fuerza de Yerim era débil, por lo que me preocupaba que la distancia fuera demasiado corta. Pensé que de cualquier manera tenía su habilidad de transportación. ¡Bang! Gakuto golpeó el suelo y tan pronto como lo escuché, él rápidamente corrió hacia Yerim, pero su figura desapareció antes de que la espada se balanceara. Ella se teletransportó. Al perder a su oponente de repente, el cazador de clase S, Gakuto no perdió la calma ni entró en pánico y comenzó a usar sus habilidades. Su espada dibujó un gran medio círculo. Los afilados golpes de la espada se derramaron en todas las direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Cientos de golpes con gran fuerza y que eran complicados de evitar se propagaban como si fueran una ametralladora. ¡Bam! ¡Bam! Era capaz de escuchar en todo el estadio el sonido de los árboles que se rompían y un escudo de hielo se hizo en un instante bajo los pies de Yerim, que estaba flotando en el aire, pero de inmediato fue destruido por el ataque con la espada de Gakuto, que saltó a través de los pedazos de hielo esparcidos. «No puedes huir», gritó Gakuto al mismo tiempo que una niebla comenzaba a expandirse alrededor de Yerim. Una niebla envolvió los tobillos de su enemigo, pero la velocidad de Gakuto no disminuyó en lo más mínimo. La niebla que tocó su cuerpo se hizo añicos sin poder hacer nada. Era resistencia al frío. En serio, no había forma de que él no usara algún artículo que fuera capaz de resistir al frío. ¿Por qué no usa día sin sombras? Eso reduciría la velocidad de Gakuto independiente de las habilidades de resistencia que tenga. Sin embargo, por alguna razón no hizo nada de eso. Considera que eso no es necesario. Solo puedes quedarte en las sombras. ... No pueden cerrarle la boca a ese bastardo. Me asusté después de ver a Yerim usar la teletransportación para esquivar sus golpes y como regla general no debe de abandonar la arena, por lo que incluso con la habilidad de teletransportación era difícil liberarse de él. Paz. Gakuto volvió a golpear con todas sus fuerzas, dejando impresas sus huellas en el suelo duro. El dobladillo del abrigo de Yerim se agitó y ella apenas pudo esquivar la espada que voló por los aires. La espada, que se movió hábilmente y de forma ingeniosa, volvió a apuñalar el dobladillo de la ropa de Yerim. Al mismo tiempo Gakuto golpeó con fuerza con el otro pie. El suelo, que era de piedra, se rompió haciendo que se elevara, uno tras otro. El piso de piedra se levantó como si se tratara de un muro que estaba siendo construido en el aire. A diferencia del movimiento instantáneo sobre el mismo espacio, la teletransportación era un movimiento a una velocidad invisible. En otras palabras, si estaba bloqueado por una pared, tenía que detenerse o pasar a través de ella. Los obstáculos en todas partes hacían que fuera más lenta al mismo tiempo de que sería más rápido de rastrear. Yerim evitaba las estocadas con su teletransportación. Bloqueó una estocada con la lanza, pero Yerim fue empujada hacia atrás sin poder apoyarse. Sus finas cejas se fruncieron levemente. En ese mismo momento, aparecieron decenas de lanzas de hielo en el cielo. La hoja de la lanza era un escalofrío y esas lanzas fueron derramadas como una lluvia. El piso del estadio se congeló, se agrietó y finalmente se hizo añicos mientras los escombros eran bombardeados. Por otra parte, la habilidad de Gakuto era excepcional para bloquear con fuerza esas lanzas de hielo y mandarlas hacia todas las direcciones. Jung. El estadio, que ya estaba medio destruido, comenzó a derrumbarse por completo, así que Yuhyun saltó conmigo usando hojas de sos verde. Las cadenas de oro bloqueaban los escombros que volaban hacia nosotros. Noah extendió sus alas y tanto Maiwanagbu como Moon Yuna lograron escapar.
Los miembros del gremio Amaterasu también estaba ayudando a evacuar a las demás personas que se encontraban en los asientos de los espectadores. El estadio ha colapsado. El líder del gremio Haion está usando su habilidad de hojas de sos verde. Ahí estás los asientos de los VIP. La cámara se enfocó en nosotros. Porque nos están filmando a nosotros. No debemos ser nosotros en los que tienen que estar interesados. Los grandes pilares que sostenían el estadio cayeron hechos polvo. Los dos cazadores de clase S se detuvieron al ver ese estadio que estaba hecho un desastre. Yerin colocó su lanza en su hombro. Has terminado tu danza con la espada. Solo era un calentamiento, Gakuto se rió entre dientes. Te mostraré mi verdadera fuerza. De verdad que alguien le cierre la boca. La playa no es solo un lugar ventajoso para ti, Bak Yerim. Toda esta abundante humedad está de mi lado, exclamó confiado Gakuto. Ese tipo también tenía habilidades relacionadas con el agua. De alguna manera fue demasiado fácil que aceptaran que la ubicación fuera cercana al agua. Yerim entrecerró los ojos y miró a Gakuto. Eso era muy poco discreto. No sé qué tipo de habilidades, pero sí estaban relacionadas con el agua. ¡Oh, qué sorpresa! Yerim se sorprendió de repente y agitó una mano como si la estuviera estrechando. Confiando en la vista de Yuhyun para observarlo, puede ver el dorso de su mano ligeramente rojo. El aire ha comenzado a calentarse, dijo Yuhyun en voz baja. Era verdad que podía sentir más calidez y ese lado del estadio incluso parecía que estaba un poco distorsionado, como si se hubiera levantado una bruma. Era una habilidad que hacía hervir el agua. La temperatura del estadio ha comenzado a incrementar de forma gradual. Esta es la información del gremio Amaterasu que acabamos de recibir. Es una habilidad de clase SS. Que calienta el aire circulante hasta que hierva. Yerim suspiró y la niebla se evaporó en un instante. Comillas. Yerim tiene algún equipo de resistencia al fuego. El grado no es muy alto, pero sí lleva un equipo adicional. Era afortunado, pero porque aún no ha usado días sin sombras. Incluso si el hielo es débil en contra del fuego, si se agrega los beneficios de los atributos podrá manejar las habilidades de una clase S. Incluso si eres un cazador de clase alta, no puedes trabajar con altas temperaturas y si está por debajo del nivel intermedio, hervirá la humedad en su cuerpo y morirás. Gakuto apuntó con su espada hacia Yerim como si ya hubiera ganado. En un espacio que sea limitado el estadio a la playa. Estoy en una condición en la que no tengo más remedio que ganar. Si Yuhyun hubiera sido su oponente, ese tipo habría estado en llamas en un instante, pero calentar todo el aire de un espacio determinado definitivamente era una habilidad favorable en este tipo de estadios. El aire estaba hirviendo, era complicado realizar alguna actividad intensa para evitar elevar la temperatura corporal si no se tenía habilidades de resistencia, además de que se consumía mucha energía. Incluso Yerim era débil en comparación a otros cazadores de clase S, por lo que ya se estaba formando gotas de sudor en su frente. Cuanto más te muevas más difícil te será. Mejor ya ríndete, le dijo Gakuto tratándola como a una presa que ya ha capturado. Yerim sonrió y se secó el sudor de la frente. Oye, ya has terminado de calentar. ¿Qué? Ahora sí comienza la pelea. Con esas palabras el suelo tembló. Una mirada de vergüenza apareció en el rostro de Gakuto, parecía que estuviera ocurriendo un terremoto y los otros japoneses también estaban sorprendidos. Es un terremoto. De la nada el suelo ha comenzado a temblar. Un terremoto. Justo ahora. No es un terremoto, se terminó. Tan pronto como Yuhyun terminó de hablar, el suelo comenzó a agrietarse. CRAAKKK. El agua del mar se disparó. No fue solo una o dos líneas. Era una gran corriente de agua que atravesaba el suelo del estadio y se elevó como un dragón que asciende a los cielos. Con eso, el aire comenzó a enfriarse. El chorro de agua caía como una lluvia. No había forma de que incluso la habilidad de un cazador de clase S pudiera soportar una gran cantidad tan grande. Gakuto abrió los ojos con desconcierto del calor que rápidamente disminuía. Era curioso cómo al estar mojado parecía un ratón ahogándose. Un espacio limitado a la playa que es el estadio. Yerim sonrió ampliamente. No, esta es una condición en la que no tengo más remedio que ganar. El agua del mar entraba constantemente y el suelo húmedo que se agrietaba se desmoronaba aún más. Yerim, que estaba flotando en el aire, miró a Gakuto. Oye, ampliemos el estadio. Que el punto para la penalidad sea la playa, corre muy rápido. Esto es. Si no te atrapo en una hora, yo pierdo, ¿qué te parece?
Vaya, Bak Yerim en verdad es muy amable. El rostro de Gakuto era de completo desprecio. El suelo del estadio se derrumbó por completo y todo se llenó de agua, por lo que tuvieron que emitir una orden de evacuación. Enfrentamiento parte 3. De forma silenciosa el agua barrió la tierra, envolviendo la arena e incluso a los árboles que estaban alrededor. El líder del gremio Amaterasu escuchó la declaración de Yerim y rápidamente ordenó la evacuación. Pensé que era sorprendentemente bueno que las casas a lo largo fueran vaciadas de antemano y que la compensación por los daños sería pagada por el gremio Amaterasu. Pensé que lo terminaría en este punto. Bueno, es normal que si eres un cazador de clase S en este mundo de lucha, no querrás perderte de un espectáculo sin importar cuánto esté de su lado. A menos que realmente se preocupe por Gakuto. Cuando vi que emitió la orden de evacuación parecía que solo estaba un miembro del gremio, pero era lo contrario, tal vez se debía a que dudaría una hora. Ha vuelto a explotar y toda esa agua continúa derramándose. El cazador Iwata Gakuto esquiva con rapidez, su velocidad es asombrosa. Los comentarios por parte de los japoneses estaba del lado de Gakuto. Había palabras y lamento mezclados, pero también debía de estar transmitiéndose a Corea, pero ¿dónde estaban? Un bautismo con esa agua derramada. La cazadora Bak Yerim ha convocado pilares de agua uno tras otro. 1, 2, 3. Es un dragón de agua. El cazador Gakuto ya no es visible. La abrumadora escala de la naturaleza contra un humano. No importa que esté en la playa, se estima que el consumo de maná debe de ser alto si se maneja tanta agua, pero ¿qué es lo que piensa Song Taewon? Song Taewon, el jefe. Mientras miraba la cámara que se movía hacia todos los lados, Song Taewon parecía estar tranquilo y sereno. Completamente diferente de los comentaristas, no es como si. La cazadora Bak Yerim tiene una estadística de maná particularmente alta y también hay un límite de tiempo, por lo que no parece la gran cosa. Song Taewon respondió de manera profesional. En el último partido de clasificaciones de los cazadores de clase S, hubo un indicio de querer que uno de los comentaristas fuera Song Taewon, pero él se negó porque debía de prepararse en caso de que ocurriera un accidente en el estadio. Esta vez, al ser en el extranjero y mientras se preparaban las cosas, parece que terminé arrastrándolo de nuevo. Después de todo, no se quedaron muchos cazadores de clase S en Corea para que fueron los comentaristas. Riet y Eveline son extranjeras y Kim Sungan no estaba disponible. Park Min-gyu de Hashin se negó. Aún así, debería de haber llamado a un cazador de clase A para que fuera el comentarista. Porque debían de llamar a un cazador que podría estar en completa tranquilidad después de mucho tiempo. Eso era demasiado. Sale vapor del agua que acaba de brotar. ¿Será que es una fuente termal? Es una fuente termal. Las aguas termales han explotado, son las fuentes termales de la cazadora Yerim. Al escuchar esas palabras, miré hacia arriba y vi una corriente de vapor que se elevaba como si se tratara de la neblina. Escuché que hay muchas aguas termales en Japón, pero que explotaran mientras luchaban no fue algo que Yerim provocó. El estadio original se convirtió en un enorme charco de agua y Gakuto huía a lo largo de la costa. Yerim lo siguió de manera calmada, pero con una fuerza aterradora. A excepción de Maiwanagbu y de mí, solo aquellos que eran despertados de clase A o superior se les permitió permanecer alrededor, incluso algunas clases A, fueron arrastradas y llevadas al mar, luego regresaron y eso continuó una y otra vez. A pesar de que yo también estaba flotando en el aire, confiaba en mi Dongsaen que usaba su habilidad de hojas de sos verde, pero aún así estábamos mojados gracias al agua que nos salpicaba. Va de nuevo, prepárate. Con el amable aviso de Yerim, un chorro de agua se elevó. La simple presión del agua por sí misma era genial, pero cuando Gakuto balanceó su espada en contra de ese muro de agua que bloqueaba su camino, ese chorro de agua explotó y se convirtió en cubos de hielo en un instante. Fue como si cientos de flechas de hielo cayeran, aunque también se debió al ataque de Gakuto. Las flechas de hilo se derritieron y el vapor se elevó alrededor de Gakuto, que posiblemente ya había usado su habilidad al máximo, sin embargo era imposible el hervir toda esa agua que seguía fluyendo de manera constante y no solo el aire circulante. Finalmente el calor disminuyó y en esta ocasión la enorme pared se congeló por completo. Se convirtió en un enorme muro con miles de espinas que se apresuraban hacia Gakuto. Maldita sea. Debió de ser un gran espectáculo. La enorme pared de picos de hielo comenzó a atacar, haciendo difícil que pudiera esquivarlos, por lo que Gakuto tuvo que optar por atravesar la pared en lugar de huir. Derritió el hielo al concentrar el calor, por lo que pudo destruir las gruesas capas de hielo con un poder aterrador junto con su habilidad de clase S para manejar su katana.
Incluso si se convertía en un presa que estaba a punto de ser cazada, sigue siendo un cazador de clase S. Tan pronto como los fragmentos que brillaban a causa del reflejo de la luz comenzaron a rebotar en todas las direcciones, Gakuto se elevó apoyado en los escombros. ¡Wow! Un maremoto golpeó la playa. Fue como si un gigante lo hubiera golpeado con la palma de su mano, por lo que Gakuto fue golpeado por las olas y arrojado. Un enorme tsunami, un tsunami. Se veía las enormes olas no solo en Japón, sino que las transmisiones de Corea. Era enorme. El agua barrió de nuevo la tierra. Los árboles se cayeron y el desafortunado coche que estaba cerca se volcó. Gakuto usó una combinación de otra de sus habilidades con la del calor para bloquear el agua que lo rodeaba, pero su apariencia era terrible a pesar de que estaba seco. La diferencia es enorme, dije asombrado. Porque está en la playa, respondió Yuhyun como si fuera natural. Sería lo contrario si se encontrara en el desierto. En ese momento solo necesitaba sacar el agua, pero si era un desierto, tenía que crearlo, por lo que su consumo de maná sería mucho mayor y la cantidad menor. Pero aquí, por decirlo de alguna forma, era como si las conchas se estuvieran amontonando de forma indefinida. Todo lo que tenía que hacer era golpear y golpear hasta que su corazón estuviera satisfecho. Debería de habernos enfrentado en el verano, es una lástima, ¿no lo crees también? Yerim levantó su lanza mientras decía que debía de ser genial para los espectadores. Su chal ondeó al compás de sus pendientes y un nuevo chorro de agua brotó de su alrededor. Aproximadamente 10 corrientes de agua se recorrían a su alrededor como si fueran una hidra. Es Yamata no Orochi, es muy similar a Yamata no Orochi. N.T. monstruo de la mitología japonesa, y es una serpiente dragón de 8 cabezas y 8 colas. Una gran corriente de agua voló hacia Gakuto como una lanza e incluso parecía estar atada a 5 enormes postes eléctricos. En su camino la corriente se congeló con rapidez y de forma literal se creó una enorme lanza de hielo. Bang. Pum. Bam. Al chocar contra el suelo, Gakuto fue incapaz de detener los constantes disparos de las lanzas gigantes, por lo que solo pudo evitarlos. No era una cantidad que pudiera derretir con su calor y habían demasiadas como para luchar con su espada y poder destruirlas. No había otra forma de escapar a menos que fuera lo suficiente fuerte para ser golpeado por las lanzas y resistir o usar una habilidad con un radio amplio. Las transmisiones japonesas se lamentaba una y otra vez con pesar, mientras que las transmisiones coreanas gritaban con mucho entusiasmo. Bak Yerim, ella es Bak Yerim, tilde. Me estaba emocionando, después de todo también debí de traer una pancarta para poder agitarla. El espectáculo para la audiencia en general estaba lleno de emoción y fiesta, solo faltaba el alboroto de los tambores al ser tocados. ¿Cuántos minutos han pasado?, pregunté, ya que ella dijo que lo conseguiría en 1 hora. No tenía un reloj, por lo que debía de comprobar la hora en mi celular. Por cierto, no me ha dicho nada sobre el reloj, ¿acaso se ha olvidado? Sin embargo, puede hacer un pequeño gesto y es posible que lo olvidara conforme pasaba el tiempo. ¿Por qué? Por nada. Mi Dongsaeng estaba desconcertado, lo sabía por la forma en que me observaba, pero debería de preguntarle directamente. De todos modos parecía que tan solo pasaron unos 30 minutos, al mismo tiempo los comentaristas anunciaron. Han pasado 34 minutos desde el aviso de 1 hora de Bak Yerim. Ahora quedan 26, no 25 minutos. No lo está tomando con calma. Su consumo de maná también es alto, pero incluso después de esta situación, que el cazador Gakuto pueda sobrevivir a esa hora sería absurdo. Para ser honesto, no está la victoria de Bak Yerim asegurada. En el plan original, si Gakuto abandonaba el estadio perdería, pero como Yerim puso la condición primero significaba que estaba confiada. Sin embargo, su oponente era rápido, por lo que no fue fácil atraparlo y las cosas se complicaban a causa del calor que utilizaba para bloquearla. Al final debía de usar días sin sombras. Si agregaba un beneficio mágico a sus atributos, incluso si tenía cierta resistencia al frío, quedaría congelado hasta que alcance un nivel de clase S. Gakuto exhaló con dureza mientras saltaba sobre los pilares de hielo rotos que se estrellaban en el suelo. Parecía estar cansado de solo continuar esquivando y bloqueando los ataques, pero su velocidad no disminuyó. En comparación con Yerim, que solo manejaba el agua acumulada y la congelaba de manera ocasional, puede que consumiera más poder mágico, pero él estaba aguantando bien. Aún así, no puede reponerlo con pociones, por lo que deseaba que no durara mucho tiempo más. ¿Cuántos minutos quedan?, preguntó Yerim mientras miraba a su alrededor. 19 minutos, le grité en cuanto vi el cronómetro en la parte superior de la transmisión coreana.
Me escuchas, todavía queda algo de tiempo, pero no debes de divertirte mucho. Termina las cosas de una vez. Ya quisieran, atrápalo si es que puedes. Puedo durar 19 minutos pensando de esa manera. Los movimientos de Gakuto se hicieron aún más rápidos. Ese tipo estuvo fingiendo todo ese tiempo. Está dejando el margen de maniobra. Gakuto comenzó a correr para crear distancia y su figura desapareció en un instante. Yerim, que lo estaba mirando, movió la punta de su dedo y el mar a un lado de Gakuto se onduló. En un instante la figura de Yerim desapareció y apareció justo encima de su oponente, como si la estuviera esperando. Gakuto blandió su espada. De forma incómoda las bolas de agua y las estocadas se encontraron. Las enormes bolas de agua se dispersaron y justo cuando Gakuto estaba por ampliar la distancia que los separaba, una enorme masa de agua se elevó del mar. Fue como si una enorme ballena saltara a la tierra. Una enorme cantidad de agua bloqueó el frente de Gakuto. Dijo que estaba bien si salía del estadio, pero no podía regresar a ese lugar ya que estaba limitado a moverse solo por la playa. Sin embargo, no fue diferente a lanzarse al campamento enemigo para atravesar o no saltarlo. No tenía ni idea de cómo atacaría a esa enorme masa de agua. Aproximadamente al mismo tiempo, una masa de agua de tamaño similar bloqueó el camino del lado opuesto. Esta vez Yerim ya se encontraba un poco mal, por lo que exhaló un poco. Dos enormes masas de agua temblaban bajo el sol. Debido a la escena que era poco realista, las transmisiones japonesas y coreanas se quedaron en silencio por unos momentos. Te rindes. Aún no es todo, solo has bloqueado el camino. Gakuto estaba asombrado, pero gritó aún tratando de persistir. Para ser honesto, no creo que haya una respuesta. Incluso Yuhyun, que usa el calor y tiene unas llamas que son mucho más feroces, es incapaz de manejar esa cantidad de agua. Por supuesto, Yuhyun podría salirse con la suya a causa de hojas de sos verde. Pero él no tiene ninguna habilidad de vuelo. Bak Yerim sonrió ampliamente mientras miraba a Gakuto y gritó. De acuerdo. Una parte de la masa de agua se movió y se apresuró hacia Gakuto a una velocidad que no era tan rápida. El calor volvió a abrasar y el vapor del agua desbordaba una bruma junto con algunos ataques de la espada que en verdad estaban cortando el agua. ¿Cómo puede manejar el agua de esa forma como si fuera hielo? No importa qué tan fuerte fuera, la simple fuerza física no debería de durar mucho tiempo y solo era una parte del agua. Estaba justo al lado del mar, no de un lago, pero incluso si se convertía en un cazador de clase SS en lugar de una clase S era imposible secar el mar. Por fin una enorme bola de agua se tragó a Gakuto y la montaña de agua se fusionó para formar una enorme esfera. Sin embargo, seguía siendo agua, por lo que podía nadar para salir de ella. Fue por eso que una parte del interior de la masa comenzaba a congelarse y Gakuto se encontraba en el centro de eso. Se creó una esfera de hielo con solo unas pocas capas a su alrededor, por lo que la mayor parte de la esfera era agua. Con un leve sonido de golpes a la pared congelada comenzó a derretirse. Si se tratara de un simple muro de piedra, al romperse todo se acabaría y sería complicado que se recuperara de inmediato. Sin embargo, el agua y el hilo podían continuar de forma incesante. Los movimientos de Gakuto se ralentizaron de manera gradual. El agua también bloqueaba el aire y como el lugar estaba limitado al estadio, pensó que podía evaporar tanto como pudiera, por lo que no tenía ningún equipo para actividades bajo el agua. Incluso un cazador de clases S cuyas habilidades físicas están más allá de los humanos comunes no puede vivir sin oxígeno por mucho tiempo. Al final Gakuto comenzó a perder la consciencia e inmediatamente después de que las transmisiones dieron a conocer la victoria de Bak Yerim, la bola de agua estalló. Una vez que el agua se terminó, Gakuto se tambaleó y se cayó sentado. Yerim se puso delante de él. Gracias, fue divertido. En verdad pude hacer que todo girara. Yerim sacó una poción para beberla diciendo que el dolor de cabeza se debía a que estaba por terminarse su maná. La expresión de Gakuto se distorsionó, pero aún así inclinó su cabeza. Admito mi derrota. Cazadora Bak Yerim, estoy satisfecho con haber usado toda mi fuerza y perfeccionaré aún más mis habilidades para tener contigo un combate digno en el futuro. Para que no lo supieran todos, ella no registró su habilidad de día sin sombra. A pesar de que era 2/3 del nivel de las habilidades de Yerim, ya que los beneficios de los atributos y las estadísticas estaban excluidos en las clases SS que se unían a los oponentes del beneficio adicional. Era un poco lamentable para Gakuto. Gakuto se levantó del lugar en donde estaba e inclinó la cabeza hacia Yerim una vez más. Incluso llamarla diosa del agua no sería suficiente. ¿Qué tipo de deidad es ella? Soy la gobernante del agua. No aceptaré otra cosa.
Yerim sonrió de forma amplia mientras agitaba la lanza con la joya que tenía la habilidad del agua.